Amadísimos hermanos, que la gracia y la bendición de Dios esté en cada uno de sus corazones. Les doy hoy la cordial bienvenida a esta su escuela de discipulado, en este seguimiento del Señor, en esta tarea tan hermosa que Él nos coloca. Quiero invitarles, vamos a iniciar colocando este momento en manos de Dios, pidiendo que sea el Espíritu Santo, que nos ilumine, nos dé la gracia para poder hacer siempre la voluntad de Dios nuestro Padre, y de seguir a Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por este momento delante de tu presencia. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy nos sentimos profundamente alegres al ser llamados por ti a compartir tu camino, a crecer espiritualmente en la experiencia de tu amor. Regálanos el don de tu Espíritu Santo para que en este momento podamos recibir los conocimientos que nos quieres transmitir. Regálanos, Señor, en este instante un corazón de siervos. Regálanos, Señor, la esperanza, la alegría, saber que tú estás con todos nosotros, que nunca nos abandonas, que nos quieres conceder la alegría más grande, la felicidad, la plenitud de cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos amados, en este día nos vamos a adentrar en un tema que es muy hermoso y lleva como título la formación de discípulos. La formación de discípulos, porque queremos conformarnos con Cristo, realizar este seguimiento de Cristo con toda la esperanza, crecer verdaderamente en su conocimiento y ser aquellos discípulos auténticos que le honran con su vida, que viven también felices, alegres de poder seguir al Señor. Hoy podemos decir que esto del discipulado es el proceso más hermoso que puede iniciar un bautizado, es el camino más hermoso que podemos emprender cada uno de nosotros como bautizados. ¿Por qué? Es que el seguimiento de Cristo va a marcar el derrotero para toda nuestra vida. Es saber que Él es el camino, la verdad y la vida, que seguirle a Él será para nosotros causa de alegría, de felicidad, de encontrar nuestro lugar en este mundo, de poder desempeñar nuestra misión. Seguir a Jesús es lo más apasionante que pueda existir en este mundo. Nos va a arrancar muchas lágrimas, momentos de confrontación muy fuertes. Ustedes lo saben, porque la experiencia de seguir a Dios es entregarle todo el corazón, todo lo que tenemos, todo lo que somos, y nunca va a ser fácil, porque el que está dispuesto a recibir el amor debe entregar también el amor, y el Señor nos pide no solo entregar cosas, sino entregar nuestra propia vida. Ya nos decía el Papa Benedicto XVI que no hemos de temer a Cristo, seguirlo a Él, que Él no nos pide mucho, que Él lo pide todo. El Señor pide toda nuestra vida, pero es así como vamos a ser felices. Por eso este camino del discipulado, nosotros debemos entenderlo como el camino a nuestra felicidad, el camino a nuestra santidad, a nuestra paz, a la realización de todos los anhelos de Cristo. Por eso nos llama a ser sus discípulos. Y hay también un peligro grande en esto del discipulado, y es a veces reducir el discipulado a un momento de nuestra vida, y resulta que no es así. El discipulado implica el seguimiento de Cristo hasta el último día de nuestra vida, hasta el encuentro definitivo con Cristo, en el cielo, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Iniciar este camino del discipulado debe ser para nosotros motivo de alegría, y en realidad que así es, porque cuando se nos anuncia la palabra, la buena nueva, el corazón se llena de esperanzas, y las esperanzas nos hacen vivir alegres. El apóstol Pablo dice que la esperanza os mantenga alegres. Saber que hay un Dios que nos ama, que nos ha perdonado, que no nos echa en cara nuestros pecados, sino que quiere nuestra purificación día a día, que está a nuestro lado, que nunca nos va a abandonar, es una alegría. Saber esto que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino para llegar al Padre.
Es la verdad que nos libra de todo error y es la verdad que nos lleva a la vida auténtica, la vida de Dios, entrar en comunión con Dios. Nuestra verdadera vida es estar en esa comunión con el Señor, y este es el camino que emprendemos nosotros a través del discipulado. Mis hermanos, ¿cómo sería la experiencia de los apóstoles, de aquellos que estuvieron con Jesús tan de cerca, escucharon sus palabras de su viva voz? También pudieron contemplar sus milagros, sus hechos. Todo esto debe ser una gran alegría recordarlo. Pero hoy estamos siendo llamados a sentirnos también privilegiados, porque como dice la palabra, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y por todos los siglos. Jesús sigue siendo el mismo, sigue siendo cercano, sigue estando en medio de nosotros, y la alegría de los primeros discípulos debe ser nuestra alegría. Porque el Señor hoy nos sigue diciendo, sígueme, sígueme, nos sigue llamando por nuestro propio nombre. Emprender este camino de discipulado es mucho más que conocer, que guardar algunos preceptos. Iniciar este camino del discipulado es adentrarnos en el conocimiento de Cristo en una forma muy profunda, en una forma muy cercana, y por ende alcanzar la felicidad. Poder escuchar ese ven y sígueme, como lo dice Mateo 4:19, debe ser la alegría de cada uno de nuestros corazones. Sentirnos privilegiados por ser llamados por el Señor, pero más aún por poder escuchar en este instante su propia voz, seguir esas inspiraciones y entregarle todo nuestro corazón sin temor, sabiendo que Él está a nuestro lado, que Él no nos abandona, que Él nos ayudará a salir siempre adelante y poder darle aquella respuesta al Señor, que también es una pregunta. Juan 1:38, Maestro, ¿dónde vives? Y ese ¿dónde vives? El Señor nos va a responder, Juan 1:39, venid y lo veréis. Jesús nos llama, Jesús nos seduce, Jesús toca nuestro corazón, y ahí es donde viene la inquietud para poderlo seguir a Él, y Él nos va a decir, venid y lo veréis, es decir, vente conmigo para que me conozcas verdaderamente. Así, queridos hermanos, vamos a vivir este momento en nuestra formación de discípulos, en el discipulado, y hay un objetivo general en este instante, y es profundizar y comprender la figura del verdadero discípulo misionero de Jesús, a partir de los presupuestos brindados por la Sagrada Escritura y los textos del magisterio de la Iglesia. Entonces, grábese bien este objetivo: profundizar y comprender la figura del verdadero discípulo misionero de Jesús. Profundizar y comprender la figura del verdadero discípulo misionero de Jesús. ¿Qué implica ser discípulo del Señor? ¿Qué implica también ser aquellos enviados como misioneros? Y todo esto nos lo va a enseñar la palabra de Dios, los textos del magisterio. Vas a colocar en este momento allí un título general, un punto, y es una pregunta: ¿qué significa seguir a Jesús? Y para este tema vamos a tratar de ir desarrollando esta pregunta. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Les invito para que tomemos la palabra de Dios en este momento, en el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez, les dijo: yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero leerles nuevamente el texto porque es muy corto y es el que nos va a iluminar en este día la enseñanza. Jesús les habló otra vez, les dijo: yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Nos dice también el magisterio de la Iglesia, en este documento de Aparecida: discípulo es el que, habiendo respondido al llamado, lo sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. Miren qué hermoso esto que nos está diciendo la Iglesia. ¿Quién es el discípulo? Primero, el que responde al llamado, es decir, ha escuchado la voz del Señor que le dice sígueme, y responderle al Señor es irnos con Él, es hacer como los discípulos, los primeros, los apóstoles,
que ellos estaban en sus labores cotidianas y yo les recuerdo que el Señor no llama a personas desocupadas. El Señor nos llama en lo que estamos desempeñando. Como padre de familia, como madre, en el lugar donde nos encontremos, el Señor nos llama. Y ahí va la respuesta que nosotros le hemos de dar a Él. El discípulo verdadero lo sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. Todo lo que implica el Evangelio, conocer el Evangelio que el Señor nos ha regalado, su palabra. Allí vamos a tener la luz para caminar a lo largo de este mundo en una fidelidad del seguimiento de Cristo que es nuestro Señor. Hermanos amados, ¿qué significa seguir a Jesús? Hoy en día muchas personas dicen que son discípulos del Señor, que lo siguen, que lo aman, pero pocos en realidad se puede decir que lo siguen rectamente, que lo siguen con el significado profundo de lo que esto implica realmente en nuestras vidas, de lo que implica este camino. ¿Quién es el verdadero discípulo del Señor? ¿Qué significa seguir al Señor? Cuando nosotros vemos a Jesús y el seguimiento de Jesús, a veces pretendemos o pensamos que ser discípulo del Señor y nos estamos fijando más en eso, las exigencias, las cualidades del discípulo, pero se nos olvida algo que es muy importante y son todos los beneficios, los favores, todas las gracias que vamos nosotros a recibir en ese seguimiento del Señor, la alegría, la plenitud que el Señor nos trae. Entonces hay un llamado para que en este preciso momento nosotros nos motivemos. Saber que seguir al Señor Jesús como su discípulo no es solo cumplir unos preceptos y ir allí como arrastrados, sino que ante todo seguir al Señor Jesús es una felicidad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y va a iluminar nuestros pasos para que lleguemos a la verdadera y a la plena felicidad. El discipulado significa encontrar la plenitud en una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Esa persona, Jesús, es el hombre más perfecto, el más hermoso, en sus labios se derrama la gracia, solo hay palabras de consuelo, de esperanza, de verdad, de felicidad. Hay retos grandes, pero seguir a Jesús es nuestra felicidad y es nuestra vida. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros nos acerquemos a Él, no solo por recibir unos favores del Señor, sino porque en Él vamos a encontrar la felicidad. Solo que hay que entregarle todo el corazón, y todo es todo, no guardarnos nada. El Señor nos prefiere o fríos o calientes. Nos dice que al tibio Él lo vomita de su boca. El Señor quiere que nosotros caminemos en su presencia en rectitud, que le entreguemos toda nuestra vida, pero ahí está nuestra felicidad. El discipulado significa encontrar la plenitud en una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Y esa persona tiene el poder de transformar nuestra vida, de darle un sentido auténtico. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2233. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en comunidad con su manera de vivir, en hacernos familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino que somos de la familia de Dios. Podemos llamar a Dios Padre, a Jesús lo podemos llamar nuestro hermano, pero también saber que somos una comunidad, que tenemos un Padre en común, que tenemos un prójimo, y que todos los seres humanos somos hermanos y estamos llamados a participar de esa vida de comunión, y esto implica ser discípulo del Señor. Entonces, ahora sí, primero, ¿qué significa ser discípulo del Señor? Entonces, significa seguir a Jesús, andar en la luz, dejando a un lado las tinieblas. Seguir a Jesús significa, por lo tanto, andar en la luz, dejando a un lado las tinieblas. El verdadero discípulo del Señor se va a dejar iluminar, y ya acabamos de escuchar este texto. La persona que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verdadero discípulo del Señor ya no está en la oscuridad. Dice el apóstol San Juan, dice: esta es la sentencia para este mundo. Vino la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Rechazaron la luz. Pero a los que recibieron esa luz, a los que recibieron la palabra, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en Él.
Esos somos nosotros, los que ahora nos dejamos guiar por el Señor, los que confiamos en Él con todo nuestro corazón, los que tenemos la esperanza, la alegría, los que le queremos entregar todo lo que somos, lo que tenemos, lo que amamos. Esos somos los discípulos del Señor. Entonces, tenerlo claro. Si yo quiero ser discípulo del Señor, ahora me dejaré guiar por la luz. Y esa luz es la misma verdad de Dios que se encuentra contenida en el Evangelio, en toda la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, que es su enseñanza. Y tengo que dejar a un lado las tinieblas en las cuales vivía antes de conocer al Señor. El encuentro con el Maestro de Nazaret significa, por lo tanto, el inicio de una vida totalmente nueva. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, es que no se empieza a ser cristiano por una gran idea, por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que transforma nuestra vida, que le da un nuevo horizonte y por lo tanto un motivo nuevo para seguir al Señor. Es el encuentro con Jesús el que nos da la nueva vida. Y ahí es donde empezamos a ser discípulos del Señor, cuando nos encontramos con Él y cuando podemos escuchar aquella palabra, ven y sígueme. Y le podemos preguntar, Señor, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Empezar un camino que vamos a recorrer de la mano del Señor, pero que no es por determinado tiempo, sino que es hasta el final de nuestra vida. Y ese es el verdadero discípulo del Señor, que se va a dejar guiar por su palabra. Podemos decir que es imposible ver a Jesús, escuchar la palabra de Jesús y seguir el mismo estilo de vida de antes. Es imposible no dejarnos cautivar por el Señor. Y en el Evangelio hay tantos ejemplos y tan hermosos. Los discípulos, cuando ven a Jesús, ejemplo, los discípulos del Bautista, que en primer momento eran Juan y Andrés, y ellos cuando ven que Juan el Bautista eleva su mirada y con su dedo señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos inmediatamente se llenan de esperanza y van tras Jesús y lo siguen. Y ahí es cuando Jesús les da esa palabra, venid y lo veréis. Maestro, ¿dónde vives? Se van con Él. Cambió su vida totalmente. Vemos también la experiencia de la mujer samaritana. Ella estaba en el pozo tratando de sacar agua, entabla ese diálogo con Jesús y vemos las palabras que ella pronuncia. Después que sale corriendo hacia los habitantes de su pueblo, hacia su pueblo, a anunciarle lo que Jesús les dijo, le había comunicado. Juan 4:29, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?, se pregunta ella. Ella desde ese momento sale corriendo a anunciar esa noticia que va a llenar también de esperanza a todo este pueblo, a todos estos samaritanos que estaban en ese lugar, que después le van a decir, es que ya no creemos por lo que tú nos has dicho, es que nosotros mismos lo hemos visto. Y esa es la experiencia del discípulo, un encuentro con el Señor que transforma su vida, que lo hace otro, ya no sigue el mismo camino, hay una transformación total porque Jesús es el que trae el agua que calma nuestra sed, el único que puede saciar nuestra sed, esos anhelos profundos de felicidad, esos anhelos de eternidad. Es Jesús cuando se acerca y cuando le podemos decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquella mujer descubrió en su vida la verdadera luz y esa luz es Cristo. Así todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor, por eso podemos hablar de un antes y un después, de una esperanza nueva, de una alegría, de darnos cuenta que el Señor ahora está a nuestro lado, que ya nunca más vamos a estar solos, porque la fidelidad del Señor es infinita y esa fidelidad nunca nos va a fallar. Y si Él nos llama a seguirle, es porque siempre va a estar a nuestro lado. A nosotros se nos olvida esto y por eso sufrimos. Aquel que decide seguir a Jesús, en primera instancia, lo motiva el tener la certeza de que nunca más andará en tinieblas. El que camina conmigo, el que me sigue, nunca más caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una certeza. Aún a pesar del sufrimiento, pero saber que estamos actuando, haciendo lo correcto, y ahí va la alegría del corazón, la más grande de todas. Una persona que se encuentra con Jesús, el discípulo, que ha tenido ese encuentro con el Señor, se ve iluminado por el esplendor de la verdad que trae Cristo. Jesús nos ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Son sus palabras que nos llenan de esperanza,
palabras, sus acciones salvíficas. Esto es lo que marca un cambio en nosotros y no podemos por eso seguir caminando bajo la oscuridad. Es algo que es la respuesta, mejor dicho, que nosotros le podemos dar al Señor en ese momento, la conversión y la fe ante un encuentro con la luz, con su palabra. Esto significa entonces ser discípulo del Señor, caminar bajo la guía de la luz, que es Cristo mismo, y dejar a un lado las tinieblas en las cuales vivíamos antes. El estar ante aquel que es completamente bueno, aquel que es santo, aquel que es puro. Esto debe confrontarnos a reconocer la oscuridad que hay en nosotros, dejarla salir afuera y empezar la vida nueva. Yo recuerdo cuando tuve mi experiencia de Dios, ese encuentro personal con el Señor a mis 16 años. Primero fue una experiencia de todo el amor de Dios en mi corazón. Y recuerdo una noche estábamos con mi hermano el padre Ronald, estábamos orando en nuestro cuarto, compartíamos el mismo cuarto, él estaba en su cama, yo estaba en la mía, empezamos a orar, estábamos orando el rosario a la Virgen María, pero fue un momento de tanta presencia de Dios, se derramó el Espíritu Santo en una forma. Yo recuerdo que yo me sentí en la oscuridad más profunda de todas, pude sentir el peso de mis pecados, de mi miseria, y en ese momento empecé a llorar, de ver lo que yo era, pero ante la misericordia y el amor de Dios. Y ahí me di cuenta que yo no podía seguir a Cristo si yo antes no le entregaba también todas mis miserias, aún siendo un joven, pero todo eso que había en mi corazón, yo lo veía como la oscuridad más grande. Primero experimentar el amor de Dios, después el Señor me muestra toda esa oscuridad que había en mi corazón, y es una motivación para seguir adelante. Ante un amor tan grande hay que dar una respuesta coherente, y esa respuesta es el cambio de vida, dejar las tinieblas a un lado. A mí me llama mucho la atención también del testimonio que da mi hermano el padre Ronald, porque él a sus 17 años y cuando tiene también su encuentro con el Señor, él empezó a dejar amistades. Yo recuerdo que eran amistades con las que él compartía mucho, pero él se dio cuenta que habían amistades que no lo llevaban a Dios, y entonces él dice: lo que a mí no me sirve, lo que no me acerca a Dios, me aleja de Él, y por lo tanto me estorba en este seguimiento de Dios, y empezó a dejar estos amigos que no lo llevaban a cosas buenas, y esa es la experiencia de quien se encuentra con el Señor. Entonces el discípulo, ¿quién es el discípulo? Aquel que renuncia a las tinieblas y ahora se deja guiar por la luz de la vida, que es el mismo Señor Jesús, que está en medio de nosotros, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar a nuestro lado, que va a llenar nuestro corazón de esperanza, de alegría. ¿Qué más significa entonces seguir a Jesús, ser discípulo del Señor? 2, puede colocar allí un subtítulo. Seguir a Jesús significa darle culto y servirle fielmente. Oiga muy bien, seguir a Jesús significa darle culto y servirle fielmente. Entonces son dos cosas muy importantes: darle culto al Señor, pero también servirle, pero servirle con fidelidad. Lucas 4:8. Cuando el demonio se acerca a tentar al Señor Jesús, el Señor le va a responder con la palabra. Está escrito: solo al Señor adorarás, solo a Él darás culto. Dar culto al Señor. Entonces seguir al Señor no es simplemente vivir de acuerdo a unos preceptos, sino que va mucho más allá, y podemos ver la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando el Señor le dice a Moisés: vea, saca a mi pueblo de allí, porque yo quiero que lo lleves a la montaña a rendirme culto. El Señor quiere sacar a su pueblo de la esclavitud, no solo para que experimente la libertad, sino que quiere llevarlo de allí donde se encontraba para que le dé culto, para que le ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Lo sacó del dominio del faraón para llevarlo a un lugar aparte, a que le diera culto, a que viviera la intimidad con él. Aquel que se decide entonces por seguir al Señor Jesús, poco a poco va a entender esa necesidad de darle culto a Dios, y debe ser todos los días de su vida. Y nosotros como cristianos católicos, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestro espacio de oración cotidiano, de oración personal con el Señor, alabándolo, bendiciéndolo, adorándole. También a través de los sacramentos en la iglesia, podemos acercarnos a visitar el sacramento
En el sagrario allí está Jesucristo, aquí está Jesús, a nuestro lado está Jesús. Poder entregarle a Él nuestro corazón, visitarlo, asistir a la Eucaristía, tomar la palabra de Dios, estar con el Señor. Eso implica darle un verdadero culto al Señor, alabarlo, ensalzarlo, reconocerlo, reconocer los dones que hemos recibido de Él gratuitamente. Eso es darle culto a Dios, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida. Este es el culto agradable al Señor, es más, un culto de alabanza pide el Señor. Un verdadero sacrificio es entregarle nuestra vida, es tenerlo a Él presente en cada instante, en todo lo que nosotros vamos a realizar. Cada uno de nosotros, cuanto más se acerca al Señor, más experimentará la alegría, la felicidad de vivir la intimidad con el Maestro, a través de ese camino de oración, a través de una experiencia de su amor que es día a día. Dice San Juan de la Cruz, amor con amor se paga. En la medida que te acercas a Jesús, recibes ese amor infinito de Dios, te das cuenta que también debes corresponderle con ese amor. Seguir al Señor Jesús, seguir al Señor, ser discípulo del Señor, ¿qué implica? Implica darle culto. En primer momento, darle un culto, pero un culto desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por otra parte, hay que servirle al Señor y servirle con fidelidad. Es una de las consecuencias de seguir a Jesús en el discipulado. Servirle, pero servirle no de cualquier forma, sino servirle con fidelidad. ¿Y en qué consiste la fidelidad del seguimiento, del servicio a Jesús? La fidelidad da el amor. Que las obras que hagamos no sean obras exteriores, vacías, sino que sean obras de corazón. Servirle fielmente al Señor, más que una carga, más que un acto, entonces un acto externo, debe ser un honor para todos nosotros, una alegría. Hay más alegría en dar que en recibir. Si le damos al Señor, si le damos al prójimo, estamos honrando a Dios y le estamos sirviendo con fidelidad. ¿Y cuál es el mejor servicio que nosotros podemos presentar al Señor? ¿Y cómo se hace más concreto? A través de la caridad, a través de una entrega de toda nuestra vida al Señor, entregarle nuestra propia vida y entregarle nuestra vida en servicio de nuestros hermanos. El discípulo cada vez se configura más con el Señor y esa entrega se hace total a lo largo de su vivir, y es un vivir cotidiano, día a día entregarle la vida al Señor, para llegar a decir entonces con el apóstol San Pablo, él expresa muy hermosamente Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Darle culto al Señor, entregarle toda nuestra vida y servirle con generosidad a través de una entrega de nuestra vida, hasta llegar a decir ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y esto cómo se logra? Para que ustedes no se me vayan a desanimar. Este es un camino paso a paso, día a día. Es una experiencia de toda la vida el discipulado. Pero Dios esto es lo que quiere, que al final de nuestras vidas nos encuentre como esos servidores que están esforzándose por hacer lo que debían hacer. Usted como madre, como esposa, allí en su hogar, con amor, colocando amor donde no hay amor, honrando a Dios a través de la fidelidad a su esposo, a sus hijos, lo que le cueste ofreciéndoselo al Señor, dando una palabra de aliento al hermano, al vecino, orando. Así es como nosotros somos esos discípulos del Señor, que alegramos el corazón de Dios. Y así, queridos hermanos, miren, cualquier sacrificio ofrecido como respuesta al Señor desde el amor, esto va a ser algo sencillo, algo agradable, también va a traer paz, alegría a nuestro corazón. Ya el Señor nos había dicho, mi yugo es suave y mi carga es ligera, Mateo 11:30. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Cuando colocamos amor, aún en los momentos más difíciles, hermanos, esto traerá sosiego, paz a nuestro corazón y no será una carga insoportable, porque es el Señor mismo quien nos ayudará a llevarla. El amor entonces pasará a ser la clave que determina toda nuestra vida. Cuando nosotros nos enamoramos del Señor, entonces Él va a ser el motivo de nuestros trasnochos también, pensando cómo agradarle a Él, de levantarnos temprano, alegres, felices. El Señor será el que se robará nuestras sonrisas más profundas.
Cuando nos encontramos con el Señor y lo seguimos con fidelidad, con generosidad, le servimos con amor, ahí está la clave de la felicidad. Entregarle toda nuestra vida al Señor con todo el amor, vamos a ser infinitamente felices. Ahora, tercero, ¿qué más significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa servirle y ser honrado por el Padre. Seguir a Jesús significa servirle y ser honrado por el Padre. Juan 12, 26. Vamos a tomar también la palabra allí, Juan 12, capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra es muy hermosa. Se las quiero repetir. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. El Señor nos está diciendo que si alguno quiere servirle de verdad, debe seguirle. Y donde está Jesús, allí debe estar el servidor. ¿Saben dónde está Jesús en este momento? Está en el pobre, está en el afligido, está en la viuda, en el huérfano, está en el mendigo, está en el joven que se quiere quitar la vida. Jesús está en aquella mujer que en este momento piensa abortar. Jesús está en la prostituta. Jesús está en el anciano abandonado. Jesús está en el prójimo. Si alguno me quiere servir, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Queridos hermanos, qué palabra tan hermosa, tan profunda, que hoy nos regala el Señor para que lo sigamos. Expresarle nuestro amor, nuestro seguimiento a través del servicio. Por eso, seguir a Jesús significa servirle y ser honrado por el Padre, porque también esto está como una promesa. El que me sirve en esta forma, el que me sigue, será honrado por mi Padre. Dios Padre nos honrará. ¿Y cómo nos honra Dios? Con la alegría, la paz. Hay más alegría en dar que en recibir. Recibir los consuelos más grandes de Dios. Recibir la paz del corazón. Todos nos damos cuenta cuando hacemos una obra de misericordia, pero es desde el amor profundo del corazón. Hay una satisfacción tan grande. Ahí el Padre nos está honrando. Ahí el Padre nos está premiando por ese servicio que estamos prestando. El servir a Jesús debe ser la ruta trazada por la mano del Maestro. Es lo que ha hecho Jesús. ¿Se recuerdan ustedes en la última cena su experiencia? Después de cenar con ellos, toma su toalla, se ciñe la cintura, toma la palangana, su jarra con agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. ¿Ven que yo he hecho esto?, dice el Señor. Si yo, que soy el Maestro, y hago esto, ustedes también deben hacer lo mismo. Lavarnos los pies los unos a los otros es servirnos con humildad, con amor, es reconocer en el hermano a Cristo mismo, y esto es ser discípulo del Señor. Esto significa seguir al Señor. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor en el prójimo? Y no hay que ir muy lejos, hay que ver a nuestro alrededor, queridos hermanos, allí está el Señor. Cuanto realice un discípulo del Señor Jesús en el día a día, se convierte en un servicio a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, y ahí está también la palabra, Señor, pero ¿cuándo te di de comer o cuándo te vestí? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo. Todo lo que el discípulo hace en nombre de Jesús, Dios Padre lo recibe como una ofrenda de amor, y esto recibirá su premio en el reino de los cielos. Servir a Jesús requiere hacerlo todo por amor y con amor. Si no hay amor, de nada nos sirve, nos enseña el apóstol San Pablo. Pudiese yo hasta ser arrojado en el fuego, arder en las llamas, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Pudiese realizar los milagros más grandes, hablar 1000 lenguas, profetizar, pero si no tengo amor, de nada me sirve. La clave es el amor. Para servir al Señor como un discípulo verdadero, debe estar el amor encendido en el corazón. Si ese amor no va acompañado, si esas obras, no van acompañadas por el amor, entonces son actos vacíos, pero que no van a llenar nuestro corazón, van a ser infructuosos, no son fecundos. El servicio a Jesús se verá expresado en el servicio a los hermanos, y esto es lo que ya les decía hace un momento. Ahí es donde se hace concreto el servicio a Jesús, en el hermano, en el prójimo. Donde yo esté, ahí estará mi servidor, y hay que pedirle al Señor una sensibilidad espiritual tan grande.
Hay que pedirle al Señor nos regale tanta compasión para poder reconocer su rostro cuando vamos de camino por la calle. Es tan hermosa aquella parábola del buen samaritano, porque él pudo reconocer a su prójimo, lo sintió como suyo, aquel pobre que estaba sufriendo en el camino. Se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, derramó aceite sobre ella, lo curó, luego lo lleva a la posada donde va a ser sanado totalmente y paga también lo que pudiese gastar de más. Ese es el amor que el Señor pide al discípulo. Haz tú lo mismo, le dice precisamente a aquel hombre que le preguntaba quién es mi prójimo. Haz tú lo mismo y entonces entrarás en la vida eterna. Esa va a ser la paga en realidad. Y todas aquellas pequeñas acciones que nosotros realizamos con amor, a los ojos de Dios se magnifican, se engrandecen, son hermosas, actos pequeños, pero que nos alcanzarán el reino de los cielos. Y queridos hermanos, no hay que ir muy lejos, se lo recalco, para ver a Jesús. ¿Saben dónde está? En el vecino, en el hermano, en la propia familia. Allí le podemos lavar los pies al Señor Jesús. Nos ha dicho el Señor, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ser honrado por el Padre es el hecho de sentirnos amados por Él. Cuánta alegría experimenta el corazón cuando realiza un acto por amor, un acto de justicia, de verdad. Esa es la alegría y esa es nuestra paga en realidad. Sentir que hacemos lo correcto. Aquí en esta tierra ya recibimos esa recompensa, la paz del corazón, la alegría de saber que estamos agradando a Dios, pero lo que nos espera más grande es poder un día entrar en el reino de los cielos y escuchar aquellas palabras del Señor. Vengan, benditos de mi Padre, vengan. Entren al banquete que les tenía preparado, porque ustedes saciaron mi hambre en la tierra, ustedes vistieron mi desnudez, ustedes tuvieron compasión. Todo esto lo hicieron conmigo, nos dirá el Señor. Esa va a ser la alegría más grande. Por eso desde ahora perseveremos. Seguir al Señor significa entonces servirle verdaderamente y vamos a ser honrados por nuestro Padre. En un cuarto momento, ¿qué significa seguir al Señor? ¿Qué significa servirle como su discípulo? Seguir a Jesús significa haber encontrado la plenitud de la vida. Oiga muy bien, seguir a Jesús significa haber encontrado la plenitud de la vida. La plenitud de la vida solo se encuentra en el seguimiento de Jesús. No hay otro camino, Él lo ha dicho y nadie más lo ha podido decir, ni siquiera el filósofo más grande, el científico, lo ha podido decir, aquel hombre de técnica, nadie, ni siquiera uno de estos más grandes, ni Buda, nadie ha podido decir esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguir a Jesús significa haber encontrado la plenitud de la vida y esa plenitud de la vida está en una persona, en Jesús de Nazaret. Juan 14:6 entonces nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El discípulo que se ha entregado al seguimiento de Jesús puede estar más que tranquilo, pues lo ha encontrado todo. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se asemeja a una perla que un comerciante ha encontrado y va y vende todo lo que tiene para adquirirla, o dice también que el reino de los cielos se asemeja al tesoro escondido en un campo, que un hombre lo encuentra, lo deja allí, va y vende todo lo que quiera por adquirirlo. Eso significa seguir a Jesús. Y cuando Jesús habla del reino de los cielos, es porque el reino de los cielos es una persona y es Jesús de Nazaret. Y es el tesoro más grande de todos. Y es el hombre más perfecto y hermoso. Encontrar a Jesús es encontrar la plenitud de la vida. Él tiene palabras de vida eterna. En su corazón hay un lugar para todos nosotros. Y cuando el discípulo se encuentra en esa forma con Cristo, por eso es capaz de dejarlo todo. Primero el Señor, todo lo demás a un segundo plano y todo hacerlo en la voluntad de Dios. El Señor, por lo tanto, nos da vida, pero vida eterna. Esa es la vida que el Señor nos promete. Ustedes pueden confrontar también Marcos 13:44, donde nos habla de esta experiencia acerca de la vida eterna que nos trae el Señor, la plenitud de la vida. Al comprender un poco entonces estas palabras de Jesús, todo cobra un nuevo sentido en nuestras vidas. Sí, las preocupaciones anteriores ya no representan en realidad mayor cosa. Cuando yo tengo mi mirada fija
en lo más grande, en la meta, que es Cristo el Señor, cuando me he dado cuenta de todo esto, mi corazón se llenará de alegría y de paz. Tendré una vida nueva, iniciaré un camino nuevo, con esperanza, con alegría. Mis queridos hermanos, es el Señor quien hoy nos está animando para que sigamos en este camino de seguimiento. Decían los obispos de Aparecida: la fe en Jesús, como el Hijo del Padre, es la puerta de entrada a la vida. Oigan, la fe en Jesús, como el Hijo del Padre, es la puerta de entrada en la vida. Ese encuentro con Jesús lo marcó todo en nosotros. Es la puerta de entrada en la vida. Jesús lo ha dicho: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Y Él es la puerta para qué? Para entrar en la vida eterna, para poder entrar a la casa del Padre. Es Jesús la puerta. Seguir a Jesús significa empezar a vivir realmente. Sin Jesús la vida ha sido perdida. El tiempo que caminamos lejos de Dios fue tiempo perdido, hermanos, de sufrimiento. Aprendimos cosas, pero en realidad ese tiempo, cuando uno se encuentra con Cristo, se da cuenta que fue tiempo perdido. Miren la experiencia de San Agustín. Está el adagio popular, el dicho, que el tiempo perdido lo lloran los santos. San Agustín lloraba y decía: tarde te amé, sabiduría tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Señor, yo me deleitaba en las cosas hermosas de este mundo, pero era incapaz de reconocerte. Tarde te amé y lloraba. San Francisco de Asís lloraba al ver la perfección de la creación y decía, mirando al cielo, las estrellas: el amor no es amado. El tiempo que vivimos nosotros sin Dios, hermanos, lo consideramos tiempo perdido. En el momento que te encontraste con el Señor, en ese momento añoras haberlo conocido antes. Es un anhelo del corazón. Yo lo conocí a mis 16 años. Quisiera haberlo amado desde más pequeño. Quisiera haberlo conocido desde que era mucho más niño, haberlo amado con todo mi corazón. Esa es la experiencia del encuentro con el Señor. Encontrarse o seguir al Señor Jesús es poder encontrar la plenitud de la vida. Es reconocer que en Él está la plenitud de la vida y ya no volver atrás. Seguir a Jesús, hermanos, no puede ser una carga para nosotros. Como sacerdote se los digo, ¿qué tal que yo como sacerdote en este momento estuviera siguiendo a Jesús, pero como siempre viéndolo como el sacrificio más grande de todo, como es que tengo que sufrir, porque es que esto, todo lo que me cuesta? Pero no, hermanos, en realidad el seguir a Jesús es la alegría más grande de todas. Hay momentos difíciles, es cierto, nos arranca lágrimas profundas, hay dolores que solo el Señor conoce en nuestro corazón, pero en realidad todo el tiempo que vivimos con el Señor es más la alegría, la felicidad, que esos momentos de prueba, esos momentos donde la cruz pesa un poco, pero Él nos dice: mi yugo es llevadero, mi carga ligera, y Él nos va a ayudar, que le pidamos a Él y Él nos va a dar la fuerza, la gracia. Jesús, el seguimiento de Jesús significa empezar a vivir en realidad, y por eso debemos hacerlo con radicalidad. Y vamos a ir concluyendo con unas palabras del Papa Francisco que son ofrecidas en una audiencia general. Solo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. Solo el encuentro con Jesús genera el camino de fe y discipulado entendido como el seguimiento, como una vida nueva, como haber encontrado el sentido, haber encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido en el campo, haber encontrado lo más grande para poder seguir al Señor. Primero, encontrarnos con Él. Podremos hacer tantas experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero solo el encuentro con Jesús, en esa hora que Dios conoce, puede dar sentido pleno a nuestra vida y hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. En conclusión, queridos hermanos, solo el Señor nos podrá hacer felices. Solo el encuentro pleno, definitivo con el Señor transformará nuestra vida, hará que las tinieblas sean ahuyentadas, que sea la luz, y vendrá la alegría, la paz y un nuevo significado a nuestra existencia que lo marca y lo define todo. El estar enamorados del Señor Jesús lo define todo, absolutamente todo en la vida, hermanos. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, el encuentro con el Señor lo cambia, lo transforma todo.
Por eso es muy hermosa esta experiencia del discipulado en la cual ustedes están participando día a día, pero que esto no se quede solo en enseñanzas, sino que pidámosle a Dios con humildad nos ayude a comprenderlo. Hoy vimos qué significa seguir al Señor y vimos en 4 puntos. Espero que ustedes hayan tomado nota para que cada día confrontemos nuestra vida con esto que el Señor nos está pidiendo, evaluemos y luchemos por ser mejores, que no nos desanimemos a pesar de nuestra miseria, porque el Señor está a nuestro lado, Él nos va a dar la fuerza para que podamos seguir adelante. Y vamos a dejarles la tarea que tratamos de dejarles, para que ustedes profundicen también en su reflexión personal allá en sus casas, para que ese seguimiento del Señor se haga cada vez más auténtico. Primera pregunta: ¿de qué se trata el seguimiento a Jesucristo? Bueno, espero que sí estén tomando nota allí. ¿De qué se trata el seguimiento a Jesucristo? Segundo, ¿qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica seguir a Jesús? Tercero, ¿hace cuánto estás siguiendo al Señor? ¿Hace cuánto estás siguiendo al Señor? Estas preguntas son para que profundicemos, también que recojamos pues de la enseñanza, a ver qué hemos aprendido y podamos en realidad confrontar nuestra vida con el llamado que Dios nos hace. Y hay otra reflexión que usted va a hacer muy personalmente. Vas a buscar entonces en tu Biblia una cita donde se puede identificar el seguimiento del Señor. Esto les queda a usted, bueno, hay muchas citas, la vocación de los apóstoles, pueden buscar allí muchas citas bíblicas, entonces una cita bíblica donde se puede identificar el seguimiento al Señor. En la vocación, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les doy pistas, ¿sí? Del Pablo, por ejemplo, identifiquen una cita de estas, ¿sí? Y ahora entonces compararla con tu vida y sacar las semejanzas y diferencias que hay con tu seguimiento personal a Él. Buscar un modelo de seguimiento del Señor, sea uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor, confrontar nuestra vida con el seguimiento de este apóstol, de esta persona, a ver cómo está nuestra vida con el Señor. Esa sería la reflexión entonces, la tarea que les queda, queridos hermanos. Pidámosle al Señor sea Él quien siga guiando nuestros pasos, para que sigamos creciendo en esta experiencia, formándonos y conformándonos en unos verdaderos discípulos, misioneros del Señor sin temor, porque allí está nuestra alegría, nuestra felicidad. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes, amados hermanos, y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la gracia del Señor les acompañe siempre.